Dicen que la información es poder, pero solo es así cuando sabes qué hacer con ella. Google, la empresa con mayor información, sabe que cualquiera puede obtener datos en segundos. La necesidad ya no está tanto en encontrar más datos, sino en conectar, entender y convertirlo en decisiones que nos hagan avanzar. A mediados de 2024, Google empezó a expandir un producto en el que lleva trabajando 2 años. Este es llamado como Notebook LM y tiene un enfoque muy claro: ayudar a entender cualquier cosa. Muchos decimos que esta es una de las mejores inteligencias artificiales que hay, aunque no todos saben sacarle el máximo partido. Por ello en este vídeo estaremos viendo lo último de Notebook LM, desde el inicio a fin, de una forma práctica y con casos de uso reales. Empezaremos conociendo qué es Notebook LM, para quién es y sus posibilidades, y dividiremos sus capacidades en 4 bloques principales, como las fuentes de información que podremos incluir, su chat que podría llegar a automatizarnos tareas, hablaremos de su función Studio LM que produce contenido en cualquier formato y veremos trucos de personalización para tener una experiencia única. Además, todo lo que verás en este vídeo lo vas a poder aplicar hoy mismo de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer bloque. Vamos a comenzar conociendo los fundamentos de Notebook LM. Para ello debemos de conocer 3 claves que hacen de esta IA algo única frente a otras. La primera sería que solo se basa en la información que le volquemos, lo que elimina la alucinación por completo. En segundo lugar, es el más capaz y rápido a la hora de procesar y entender cualquier tipo de información, independientemente del formato de este, ya sean imágenes, vídeos, audios, texto, documentos o prácticamente cualquier tipo de formato. En su cuenta gratis vamos a poder incluir hasta 50 fuentes de información. Cada una de estas puede contener hasta 500.000 palabras, lo que se traduce en que vamos a poder trabajar con más de 25 millones de palabras. Y además, ten en cuenta que si quisieras ampliar este límite tan amplio, cuentan con versiones de pago que podrían multiplicarlo por 6. En tercer y último lugar, también es capaz de crear cualquier tipo de formato, ya sea para generar audios, presentaciones, vídeos, cuestionarios, informes o cualquier otro tipo de formato que necesitemos. Todo esto se hace gracias a los cuadernos, ya que Notebook LM intenta ser el primer cuaderno virtual con inteligencia artificial que nos ayude realmente a avanzar. Si saltamos a su plataforma, que por cierto te vas a encontrar el enlace abajo en la descripción junto a todo lo que verás a lo largo de este vídeo, nos vamos a encontrar cómo ya de primeras nos dice que esta es una herramienta enfocada a entender cualquier cosa, gracias a poder acompañarnos en todo el apartado de investigación, reflexión y todo basado en los últimos modelos de Gemini. Para poder probar esta herramienta nosotros tendríamos que clicar en probar Notebook LM y desde aquí, una vez hayamos iniciado sesión con cualquier tipo de Gmail, pues nos vamos a encontrar un montón de cuadernos. Y yéndonos a algún cuaderno que ya estaba creado de caja, como por ejemplo El Mundo en 2025, pues nos vamos a encontrar una interfaz como esta, que al principio puede parecer un poco compleja, pero ten en cuenta que esto es muy sencillo. Para verlo de una forma clara lo vamos a desgranar en esos principales 4 bloques de las capacidades que tiene. Así que para ello vamos a saltar por el primero de ellos, siendo las fuentes del cuaderno. Desde aquí debes de tener en cuenta que Notebook LM funciona como la creación de un cuaderno virtual con la información que tú quieras entender o aprender. Y una de las cosas más importantes sería el tipo de información que volcamos a ese cuaderno, ya que realmente no va a tener en cuenta información genérica de internet o que nos podría decir cualquier otro modelo como ChatGPT, sino que realmente solo nos contestará acorde a la información que le hayamos volcado. Para poder volcar la información tenemos diferentes métodos y uno de los más nuevos sería poder utilizar la investigación profunda. Para ver este ejemplo voy a saltar a crear un nuevo cuaderno clicando desde aquí y una vez estamos aquí dentro nos aparecería esta interfaz para poder subirle documentos de forma manual. No obstante, para poder entenderlo bien, yo lo voy a cerrar por aquí y fíjate que en el lado de la izquierda nos aparece todo el apartado de fuentes. Así que aquí, una de las primeras cosas que yo voy a querer investigar es todo lo relacionado con un hábito saludable y alimentación que pueda favorecer el bienestar. Pues para ello, ahora tenemos una reciente actualización que nos permite poner desde aquí la temática que queremos investigar y Notebook LM se encargará del resto. Por ejemplo, si yo desde el apartado PRON le digo los hábitos de salud y bienestar que de verdad te están funcionando hoy, pidiéndole que me diga los beneficios y las prácticas que conviene evitar, si yo desde la parte de investigación seleccionase Deep Research, es decir, de investigación profunda, al yo clicar en enviar, ya automáticamente Gemini lo va a empezar a procesar para que después de aproximadamente unos 5 minutos más tarde nos encontremos con este apartado de aquí, diciéndonos que ha terminado la investigación profunda y si le damos a ver, vamos a tener desde el apartado aquí arriba una investigación completa con todas las fuentes que estoy investigando, que aquí como puedes estar viendo tenemos tanto la nutrición científica, tenemos un montón de
informes, así como información de valor, y esto se debe a que principalmente lo ha hecho basándose en 29 fuentes de información. Desde aquí, nosotros ahora podríamos estar mirando cada una de estas, que nosotros de hecho si le diésemos un clic desde aquí, vamos a saltar directamente a esa fuente de información y si no nos gustase alguna, pues siempre la vamos a poder desmarcar. Y de todas las que dejemos marcadas, si clicamos en importar, ya automáticamente NotebookLM va a empezar a extraer toda la información que ha investigado previamente junto a ese informe que nos había preparado. Aquí, como puedes estar viendo, tenemos de todo, tanto artículos, PDFs, tenemos también vídeos de YouTube, páginas web y da igual el tipo de información que le volquemos que realmente lo va a entender. Aquí de hecho parece que ya nos estaría resumiendo toda la información que le hemos volcado, así que yo en este cuaderno le voy a cambiar el nombre por ejemplo, claves para la salud, y automáticamente me ha cambiado el icono por inteligencia artificial. Y con toda esta información ya en los siguientes bloques estaremos viendo cómo la vamos a poder trabajar, aunque realmente también podemos incorporar más fuentes de información por otros métodos. Pero antes de ver los otros métodos de cómo podemos incorporar más fuentes de información a nuestro cuaderno, te quiero compartir una inteligencia artificial que combina muy bien con esta, ya que una vez tengas claro y entiendas lo que quieras realmente hacer, te va a permitir crear un proyecto de forma profesional. Para hacer esto posible, te tengo que presentar a Horizon, una inteligencia artificial que te permitirá crear webs y aplicaciones funcionales en pocos segundos. Además, cuenta con muchas funcionalidades que te permitirá escalar tu proyecto de forma sencilla. Mira, si desde aquí yo le escribo que quiero crear una tienda online sobre la alimentación y el estilo de vida saludable que hemos investigado antes, al clicar en enviar ya va a empezar a procesarlo, pero antes de empezar a gastar créditos nos va a estar preguntando por más detalles para poder hacer algo a nuestra medida. Aquí por ejemplo yo le voy a poner que quiero vender alimentos, suplementos y productos saludables. Y que en cuanto al estilo, escoja la IA por mí, pero que quiero algo que sea moderno y natural. Tras enviar esto, incluso luego me pregunta si quiero añadir métodos de pago, pero esto lo dejaré para luego. Un poquito más tarde ya nos podremos encontrar un resultado como este de aquí, que la verdad es que luce genial. Eso sí, si nosotros nos vamos a cualquier producto, realmente no tenemos la funcionalidad de una tienda. Pero si cerramos aquí, clicamos en integración y habilitamos la funcionalidad de Online Store al clicar en conectar, un poquito más tarde, si nos vamos a algún producto, ya tendría por aquí los productos que podría añadir al carrito. Y gracias a que Horizon son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado Alejavi, con la que podrás obtener un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes y que además si estás viendo este vídeo pronto y lo juntas con sus promos de Black Friday, vas a poder obtener el mayor descuento del año. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y dicho esto, vamos a ver el segundo método para poder seguir incorporando fuentes de información a NotebookLM. Y para verlo me he venido a otro cuaderno totalmente nuevo, ya que vamos a estar viendo la otra forma de poder incorporar fuentes de información valiosa de forma rápida, siendo esta la de investigación rápida. La que hemos visto antes realmente es capaz de hacer un informe con mayor profundidad y detalle, aunque este podría llegar a demorarse 20 minutos. Sin embargo, la investigación rápida nos va a buscar hasta 10 fuentes de información en cuestión de unos 10 segundos aproximadamente. Mira, si desde aquí yo le escribo algo sobre la forma más rápida y efectiva de aprender japonés, vocabulario básico y conceptos, si clico en enviar, ya por aquí NotebookLM lo va a empezar a procesar y en cuestión de unos 10 segundos más tarde ya tendríamos 10 fuentes de información y si clicamos en ver, pues nuevamente vamos a poder revisar cada una de estas fuentes de información y de toda la que nos interese, si clicamos en importar, pues ya Gemini va a empezar a procesarlas. Y en cuestión de segundos ya NotebookLM se habría aprendido todo por nosotros para que luego podamos seguir trabajando en estos. Luego estaremos poniendo en práctica qué podemos hacer con los diferentes cuadernos que estamos creando, pero ahora vamos a saltar al último método que tenemos a la hora de incorporar fuentes de información. Y si para ello, imagina que tú ya tengas un montón de documentación porque ya estés metido en algún proyecto o hayas empezado a desarrollar algo y quisieras que NotebookLM aprenda sobre esos documentos en lugar de información genérica de internet. Pues para ello, sobre un nuevo cuaderno, si clicamos en el apartado de añadir fuentes, vamos a poder incorporarle cualquier tipo de información. Por un lado, le vamos a poder añadir todos estos formatos que ves por aquí y los va a entender a la perfección. Por ejemplo, si yo clico aquí en añadir fuentes y selecciono algo muy extraño, como por ejemplo uno de mis logotipos de Academia Artificial, al clicar en abrir, ya por aquí va a empezar a cargar y en cuestión de unos 5 segundos, fíjate cómo la ha detallado. Ya tendríamos por aquí un pequeño resumen y además si abrimos este archivo en formato imagen, pues vamos a ver cómo la inteligencia artificial ha podido reinterpretar todo. Y sé que con esto ya no solamente hablamos que podemos incorporar documentación escrita, sino que realmente podremos introducirle cualquier tipo de información y la IA se va a encargar de entenderla y desgranarla. Así que sabiendo esto, yo voy a cerrar esto de aquí y en el apartado de añadir fuentes le podría seguir añadiendo documentación, como por ejemplo la identidad de marca de mi proyecto.
por lo que se lo subo por aquí, le voy a añadir algún otro logotipo y es que con todo esto yo voy a querer que aprenda sobre mi proyecto para luego poder pedirle cosas. Imagina que yo esto lo quisiera vender a unos inversores. Pues ahora, una vez que NotebookLM entiende sobre mi proyecto, yo voy a poder mezclar todas estas fuentes de información propia con otras que encuentre en internet. Ya que si yo desde el apartado de descubrir fuentes le dijese que necesito hacer una presentación y que quiero que busque charlas TED y ponencias de éxito que hablen sobre claves de hablar en público para vender una idea, si yo clico desde aquí en enviar y ahora selecciono aquí en el apartado de importar, pues ya voy a tener una mezcla de ambas fuentes de información. Además, ten en cuenta que si tú tuvieses otras fuentes incluso escritas a papel, lo vas a poder importar aquí y lo va a entender todo. Para poder ver este ejemplo voy a clicar en añadir fuentes, seleccionar y en mi carpeta de descarga yo tengo esta fotografía de aquí con un esquema sobre claves para presentar en público. Clico en abrir y desde aquí pues ya podríamos decir que en cuestión de unos 15 segundos ha entendido todo. Y si yo abro por ejemplo la última imagen que le he puesto sobre este esquema, fíjate cómo ha entendido a la perfección que se trata de un diagrama visual sobre una guía concisa para tener las claves de presentar en público con eficiencia y en definitiva todos los puntos claves que ya teníamos en esta imagen de aquí. Y es que desde aquí da igual de dónde saques la fuente de información, ya sea de internet, de documentación que tengas en tus nubes o incluso de anotaciones que lleven años en una libreta, también lo podrás incorporar aquí. Y vamos a terminar ahora con el último método a la hora de incorporar fuentes de información a NotebookLM. Y es que para ello ten en cuenta que desde cualquier IA, como por ejemplo Gemini en la que yo he saltado ahora, ChatGPT, así como cualquier otra, tú le podrías poner un prompt como este, en donde yo básicamente le estoy diciendo que quiero aprender sobre inteligencia artificial generativa y que me busque directamente 30 fuentes de información. Aquí básicamente le detallo que quiero que sean de calidad y si clico en enviar, pues en cuestión de unos 5 segundos más tarde ya tendría todas estas 30 fuentes de información y yo ahora podría seleccionar todo esto de aquí y sobre un nuevo cuaderno en NotebookLM, si clico en sitios web y pegar a todas esas URLs, si clico en insertar, pues NotebookLM ya podría incorporarlas de forma automática. Una vez ya tenemos incorporadas la fuente de información en nuestro cuaderno, es hora de hablar con la inteligencia artificial basándose en esa fuente de información. Para ello, en esta segunda capacidad estaremos hablando de su chat de inteligencia artificial. Y es que si nos volvemos al primer cuaderno que hemos hecho sobre las claves para la salud, fíjate que de la capacidad que hemos visto previamente de añadir fuentes, esto lo vamos a poder comprimir y luego la de LM Studio, que sería esta de aquí que veremos luego, también lo podremos comprimir para que realmente nos podamos centrar de una forma sencilla en una de sus funcionalidades. Aquí, como puedes estar viendo, ahora tendríamos una interfaz muy similar a como por ejemplo ChatGPT. Solo que a diferencia de esa, estas respuestas solamente van a ser basadas en las fuentes que le hemos incorporado previamente. Desde aquí abajo, por ejemplo, podríamos ver diferentes recomendaciones de preguntas acorde a la información que le hemos incluido. Y es que si yo desde el apartado prompt le preguntase cualquier cosa, como por ejemplo, ¿qué relación tiene el sol para llevar una vida saludable? Si yo clico en enviar, ya automáticamente NotebookLM lo va a empezar a razonar, pero fíjate qué interesante esto. Porque realmente, más allá de tener una respuesta genérica, en cada una de las frases nos vamos a encontrar con un número, que como puedes ver, conforme paso el cursor, estaría viendo exactamente de dónde ha cogido esa información, haciendo referencia de qué fuente lo has traído, que son además específicamente las fuentes que le hemos incorporado previamente. Y es que con esto podemos decir adiós a las alucinaciones y equivocaciones que suelen tener las inteligencias artificiales, ya que realmente pueden tirar por otros caminos al tener una información tan genérica, pero NotebookLM solo va a tener la información que nosotros le hayamos volcado previamente. Ahora desde aquí, más allá de aprender, nosotros le podríamos pedir cosas. Por ejemplo, si yo aquí le escribiese que me diga 5 rutinas importantes que debo implementar en mi alimentación, si clico en enviar, pues automáticamente me va a dar una respuesta personalizada, pero nuevamente afín a todas esas fuentes de información del que se está basando, desde donde tenemos estudios científicos, vídeos de YouTube, artículos, así como otras fuentes que nosotros hemos valorado como relevantes. Desde aquí, ten en cuenta que todos los chats que tú veas por aquí automáticamente se van a borrar si tú cierras la aplicación, pero hay una forma de poder guardarlas. Y si nos vamos a cualquier respuesta, como por ejemplo esta última de aquí, yo podría clicar en guardar como nota y automáticamente se me va a generar aquí una nota ya guardada que si le doy un clic la vamos a tener siempre por aquí incluida, que además nosotros podríamos convertir en fuente para poder retroalimentar este cuaderno, o también la podríamos dejar en el apartado de estudio para tenerla por aquí guardada. Y si con esto ya no solamente vamos a poder transformar las fuentes que nosotros le volquemos, sino que también vamos a poder crear nuestra propia documentación acorde a nuestras necesidades. Volviendo a NotebookLM, ten en cuenta que también podríamos personalizarlo aún más. Y es que si yo le escribo, por ejemplo, que me cree una tabla para una dieta semanal,
para un hombre de 40 años que pesa 80 kilos, mide 175 centímetros y que quiere bajar de peso, si clico en enviar, pues ahora NotebookLM no solamente me va a extraer esa información, sino que como puedes ver me estaría creando una tabla de una forma muy visual en donde tenemos columnas como la categoría del hábito, las principales claves nutricionales, rutinas recomendadas y fundamentos científicos según las fuentes que le hemos puesto. Aquí de hecho ya tendríamos todo listo y nuevamente lo podríamos guardar como una nota o incluso poder copiarlo para poder llevarlo a otro lado. Para terminar con el apartado del chat te quiero comentar una segunda clave a tener en cuenta. Y es que toda esta conversación que tú ves por aquí está teniendo en cuenta toda la fuente de información, pero quizás en alguna de las preguntas te quieras basar en unas fuentes concretas y luego pues quizás para otras preguntas quieras coger más fuente de información. Y esto también lo vamos a poder hacer, porque si yo despliego este apartado de aquí, fíjate que desde aquí tenemos por defecto marcadas todas estas fuentes de información, pero yo podría clicar en esta primera para enmarcar todas y si selecciono un par de estas, ahora todas las respuestas se van a basar exclusivamente en estas dos fuentes de información. Esto lo vamos a poder hacer poco a poco con más. También podríamos nuevamente marcarlas todas y esto en concreto nos puede venir muy bien, sobre todo si estamos volcando diferentes tipos de información. Imagina que por un lado hablamos de nutrición, otro de tema de ejercicio y tenemos otras fuentes que quizás sea nuestro propio negocio porque a lo mejor vendemos suplementación deportiva. Pues para aquellas respuestas que necesitemos una combinación de todos podemos dejar marcado toda esa fuente de información, pero luego si solamente nos queremos basar en cosas, por ejemplo de nutrición, pues podríamos seleccionar esas fuentes concretas y el chat se forzaría a ver solamente esa parte. Además, otro truco que yo te recomiendo es que todas las fuentes que ves por aquí nos aparecen renombrados por inteligencia artificial, pero tú podrías clicar en los 3 puntos, seleccionar en cambiar nombre de la fuente y desde aquí al principio tú podrías añadir entre corchetes cualquier etiqueta, como por ejemplo nutrición, y si le doy a guardar, pues ya lo voy a tener por aquí bien etiquetado y eso lo podría hacer con cada una de las fuentes que tengo por aquí. Vamos a saltar ahora con la tercera capacidad y una de las más interesantes de NotebookLM y esta sería su apartado de estudio. Ya que desde aquí, ahora, de toda la fuente de información que tengamos o anotaciones que hayamos hecho previamente, lo vamos a poder transformar a cualquier tipo de documento, ya sean podcasts, vídeos, juegos, cuestionarios o en definitiva cualquier cosa que necesitemos. Para comprobar esto yo me he venido al cuaderno que hemos creado previamente en donde le he volcado información de mi academia junto a cómo podría vender esta idea a unos inversores. Y es que ahora imagina que yo realmente pues tenga que conducir mucho y no tenga tiempo para leer esa documentación de valor que nos podría crear el formato chat. Y quizás me pueda venir muy bien pues tenerlo en formato audio para poder escucharlo en audio mientras yo conduzco y de esa forma poder seguir avanzando rápidamente. Pues hacer esto es muy sencillo y es que desde el propio cuaderno nos vamos a centrar ahora en el apartado de estudio. Así que para ello voy a ocultar el apartado de referencia y en este apartado de estudio le voy a dar más tamaño, justamente hasta aquí. Es que fíjate la cantidad de formatos que tenemos. Vamos a empezar por el del audio, y es que para ello vamos a poder crear uno simplemente dándole un clic aquí. Unos 15 minutos aproximadamente más tarde ya tendríamos el audio por aquí generado y al darle un clic ya nos va a aparecer una previsualización que de hecho tiene una duración superior a 10 minutos, aunque ten en cuenta que un poquito más adelante te voy a decir cómo podemos personalizar por completo todos los resultados, ya sea que queramos más duración, otros enfoques o incluso modificar aspectos visuales. Te voy a dejar con unos 20 segundos para que podamos escuchar el resultado que hemos podido conseguir a golpe de un clic. Para eso hemos hecho un análisis a fondo de unas fuentes muy interesantes. Hay de todo, desde guías sobre los errores típicos y el lenguaje corporal, hasta discursos míticos como el de Steve Jobs, las reglas de las charlas TED o el poder del storytelling. La misión entonces parece clara. Vamos a exprimir todo este material para sacar una especie de guía práctica. Y es que fíjate, da igual el tipo de información que tú tengas, que lo vas a poder volcar en NotebookLM y automáticamente vas a tener un podcast muy fácil de entender con la información que quieras aprender. Esto también lo vamos a poder hacer en otros formatos, como por ejemplo el vídeo. Para este otro caso me he venido al otro cuaderno que había preparado para poder aprender sobre inteligencia artificial generativa y yo ahora simplemente dándole un clic al apartado de resumen de vídeo ya se me va a empezar a crear y unos 20 minutos más tarde aproximadamente tendría este resultado aquí. Así que le voy a dar un clic y vamos a escuchar un poco. Hoy vamos a desgranar cómo funciona y qué supone para el futuro. Hay una frase del físico Richard Feynman que viene perfecta para esto. Lo que no puedo crear, no lo entiendo. Y es que esta idea es en el fondo el corazón de la IA generativa. No se trata solo de analizar la información que ya existe, no. Para demostrar que de verdad entiende algo, tiene que ser capaz de crear algo desde cero, algo nuevo y coherente. Vale, entonces, ¿qué es exactamente la IA generativa?
Bien, yo lo voy a parar por aquí, pero fíjate de qué forma tan fácil estamos ante un profesor disponible las 24/7 que nos está creando presentaciones a demanda con aquello que necesitemos aprender. Además, si nos volvemos a la presentación, fíjate que si yo voy pasando por aquí vamos a encontrarnos diferentes bloques, un montón de infografías con toda la información para poder verlo de una forma clara. También nos encontramos información clave de las fuentes que hemos incorporado, como por ejemplo este dato aquí del 40% que estoy seguro que viene una fuente de información. Vamos a comprobarlo. Ojo a este dato. Un estudio de Accenture calcula que el 40% de todas las horas de trabajo podrían verse afectadas por los grandes modelos de lenguaje. Y es que, fíjate, ya no solamente tenemos un vídeo presentación de forma visual y fácil de entender, sino que realmente está cargado de datos relevantes que le hemos incluido previamente en nuestras fuentes. Volviendo ahora a nuestro otro cuaderno que teníamos sobre la salud y la alimentación, vamos a estar creando otro tipo de formato. Así que nuevamente esto lo voy a limpiar para que nos podamos centrar en el apartado estudio. Y ahora desde aquí vamos a estar creando tanto un mapa mental, que esto lo podemos hacer simplemente dándole un clic aquí, y también crearemos un informe por inteligencia artificial. Aquí fíjate que ya automáticamente nos van a aparecer diferentes enfoques, ya sea la creación de un informe personalizado, que luego te estaré comentando cómo realmente todos estos contenidos lo podemos enfocar de una forma concreta. Pero aparte esto nos sugiere que podemos hacer resúmenes, guías de estudio, entrada de blog, y también nos sugiere algunos otros formatos ya que entiende toda la información, como por ejemplo nos podría crear artículos en profundidad, informe de políticas, guías prácticas o un folleto informativo. Yo en este caso simplemente voy a crear un resumen, así que le voy a dar un clic para que ya por aquí se empiece a procesar. Mientras se va procesando, fíjate que tenemos el mapa mental y si le doy un clic, y automáticamente lo vamos a tener por aquí perfectamente creado y categorizado, y fíjate de qué forma tan fácil vamos a poder desplegar todos los conceptos de forma relacionada para que podamos esquematizar toda la información de forma rápida. De todo esto que tú veas, además, si le das al botón de descarga, se te va a guardar en el formato PNG en tu dispositivo como la imagen que ves por aquí. Y cerrando aquí y volviendo al apartado de estudio, ya podríamos ver cómo también nos ha preparado el documento informativo, que si le doy un clic ya tendríamos por aquí ese resumen que le hemos pedido antes con toda la información que tenemos adjunta. Aquí, como puedes ver, tenemos tanto tablas, información con los principales conceptos claves, así como un resumen que nos muestra la esencia que deberíamos de tener en cuenta de toda la fuente de información que le hemos incluido. Vamos a terminar el apartado de estudio viendo estas dos últimas opciones de tarjetas didácticas y cuestionario. Nuevamente le daríamos un clic y desde aquí ya me he preparado yo un par de ejemplos que me ha tardado en aproximadamente unos 5 minutos. Y si clico por ejemplo en tarjeta didácticas sobre el cuaderno que tengo creado para aprender japonés, si le doy un clic, pues automáticamente tendríamos una especie de juego que nos estaría haciendo preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la función principal de las partículas en el idioma japonés? Le doy la vuelta y me da la respuesta. ¿Que no me ha quedado claro? Puedo clicar en explicar y automáticamente se va a pasar al chat para darnos una respuesta. Aquí voy a poder seguir y me van a hacer diferentes juegos, como por ejemplo, ¿qué debería de ir aquí? Y así de forma sucesiva con todas estas tarjetas que ves por aquí y que de hecho tenemos hasta 79. Además, volviendo hacia atrás, también tenemos un apartado de cuestionario que si le doy un clic vamos a poder poner a prueba todo lo que estamos aprendiendo. Aquí de hecho me está preguntando para que pueda elegir una de estas 4 opciones. Yo no creo que acierte, así que voy a seleccionar por ejemplo la C y me diría por qué es incorrecta y cuál sería la respuesta correcta. Nuevamente yo puedo clicar en siguiente y si selecciono otra, como por ejemplo nuevamente la C, me diría que es correcto y el porqué de esta afirmación. Y si con esto ya no solamente estamos hablando de transformar la información en un formato que no sea más sencillo de entender, sino que una vez ya hayamos aprendido todo esto, incluso nos vamos a poder poner a prueba para poder realmente afianzar todo lo que estemos aprendiendo. Vamos a saltar ahora al último bloque y quizás uno de los más importantes cuando ya sabemos todos estos conceptos. Y sería su apartado de personalización. Y es que realmente todo lo que tú has visto hasta ahora lo vas a poder personalizar al detalle con el enfoque, visuales o características concretas que tú quieras tener en toda la información que te cree Notebook LM. Para poder ver esto me he vuelto al cuaderno de aprender japonés y si clico en estudio, fíjate que en prácticamente cada uno de estos formatos que tenemos en el estudio LM vamos a tener un lapicito y si nosotros clicamos en este lapicito en lugar del cuadrado, al yo darle un clic al lápiz, me voy a poder encontrar un montón de configuración. Ya sea el tipo de formato que quiero que tenga el audio este, como por ejemplo información detallada, que sea breve, que sea una crítica o un debate. Podría determinar hasta la duración, si quiero que sea más corta o predeterminada. También podría seleccionar el idioma, aquí de hecho podría seleccionar directamente el japonés para poner a prueba a ver si me queda claro poder escuchar esto en ese idioma, o lo que me parece más interesante, de qué quiero que hablen esas personas en el audio. Yo aquí, por ejemplo, le podría poner que se basen en cómo pronunciar las palabras,
y si clico en generar, y con esto podremos encontrarnos un caso como este. Pero luego decía que con saber las 15 más comunes ya te puedes defender bastante bien. Es que es así. Y en nuestro ejemplo ya tenemos 2 de las más cruciales. Es decir, watashi wa, estableces que el tema eres tú. Entiendo. ¿Y la otra? O, que se pronuncia o. Esa marca el objeto directo. Te dice quién o qué recibe la acción del verbo. Sakana o tabemasu. El pescado es lo que es comido. Es un sistema de... Y fíjate, ya no solamente nos va a ayudar para poder entender vocabulario o gramática, sino también para practicar la forma hablada e incluso pronunciación. Esto también lo podríamos extrapolar incluso al apartado vídeo. Yo de hecho aquí me he preparado uno personalizado que puedo hacer clicando en el lápiz y desde aquí fíjate que tenemos un montón de opciones, como es, si queremos nuevamente que sea explicativo o breve, el idioma en el que queremos que haga esa presentación y además, si clicamos en personalizado, vamos a poder decirle cómo queremos que sean los aspectos visuales. Yo, por ejemplo, desde aquí le voy a incluir los colores de marcas que tengo en mi academia, que aquí, como puedes ver, utilizamos tonos oscuros, verde lima y sobre todo mucho morado, así que se lo voy a especificar así, diciéndole también que utilice robots como personajes. Pero más allá del apartado visual, también podemos enfocar de qué queremos que hable. Por ejemplo, yo por aquí le voy a decir que debe de presentar Academia Artificial a inversores con el objetivo de que inviertan en nuestro proyecto y si clico en generar, pues poquito más tarde podré encontrarme un ejemplo como este. Bien, vamos a ver. Estamos ante una compañía que se ha colocado nada más y nada menos que en el epicentro de la mayor transformación tecnológica que hemos visto. Se llama Academia Artificial y su misión, su misión es muy clara, liderar la próxima revolución. Vamos a ello. Bien, lo voy a parar por aquí, pero fíjate que si yo voy pasando las diapositivas, me voy a poder encontrar con todas esas visuales robóticas y con ese tono morado tan característico que le he involucrado antes. Además, fíjate qué interesante que incluso me ha podido coger el logotipo que le he incluido previamente en el apartado de fuente, teniéndolo por aquí perfectamente personalizado, y conforme avanzo pues puedo ver que realmente esto es una presentación que incluso podríamos haber hecho nosotros de forma interna. Y es aquí realmente vamos a tener el control total sobre todos los formatos que creemos. Además, ten en cuenta que NotebookLM no solamente vale para crearnos formatos que podamos ver nosotros, sino que si clicamos en el apartado de estudio también podríamos crear activos que podamos accionar en nuestro proyecto. Imagina que yo ahora quisiera crear publicaciones para redes sociales. Pues ya NotebookLM sabe información sobre mí y cómo debería comunicarse, así que se lo puedo pedir aquí directamente. Para ello simplemente en el apartado de informes podría clicar que quiero crear una de forma personalizada y si yo le pongo por aquí que haga 10 publicaciones para llamar la atención de inversores y clico generar, yo automáticamente NotebookLM lo va a entender, va a tener en cuenta esas 14 fuentes de información. Un par de minutos más tarde ya tendríamos este resultado de aquí y fíjate cómo ya no solamente nos intenta explicar algo, sino que realmente tenemos publicaciones listas para copiar y pegar. Aquí de hecho tenemos una primera publicación de el manifiesto y cómo empezamos con el porqué y así de forma sucesiva tendríamos publicaciones para LinkedIn, teniendo todo el detalle incluso con hashtags y preguntas que inciten a la interacción con nuestro contenido y así de forma sucesiva para tener un montón de contenido con el que podríamos copiar y pegar en la red social para compartir información de valor. Y es que realmente todo lo que ves de NotebookLM no es genérico. Hemos visto cómo hemos podido crear un montón de formatos y además todo el apartado del chat también incluso lo podríamos personalizar. Pero si has llegado hasta aquí ya sabes de una forma estructurada los conceptos y fundamentos de NotebookLM para empezar a sacarle partido. Y luego, si realmente quieres ir a un modo experto, ten en cuenta que llevo los últimos 2 años publicando casos de uso utilizando NotebookLM con otras herramientas de inteligencia artificial para poder utilizarla en un siguiente nivel. Como este vídeo de aquí, en donde creaba mi propia agente de automatizaciones, ya que en la parte de instrucción le dije que se comportase así y todos los resultados me daba un código que yo cuando lo copiaba y pegaba una herramienta como Make ya tenía la automatización lista. Y así como otros vídeos que nos permiten crear aplicaciones, así como otros formatos. Todos estos vídeos los vas a tener abajo en la descripción para que lo puedas indagar y poder ver todas las posibilidades de NotebookLM. Ya que como estamos viendo, ahora es más fácil que nunca poder descubrir, transformar y entender cualquier tipo de información. Pero eso sí, la información no es lo que cambia tu vida, pero sí las decisiones que tomas con esta.